En nuestro aniversario de bodas, decidí pedir el divorcio. En el tercer año de nuestro matrimonio, descubrí el secreto de Julián. El diario estaba lleno del nombre de Dafne escrito densamente. Renglón por renglón, vertía su anhelo. En la última página, había grandes caracteres que destacaban: Dafne, eres mi luz y mi salvación. Cerré el diario en silencio y fingí que nada había pasado. En nuestro aniversario de bodas, él decidió ir y detener la boda de Dafne. Mientras yo abordé el avión y le envié el acuerdo de divorcio. Pero luego se arrepintió: Lily, no puedo vivir sin ti. A veces pienso que hubiera sido mejor si no hubiera comprado esa taza nueva. Si no la hubiera comprado, no la habría usado para beber agua, y no habría habido la casualidad de derramar accidentalmente el agua sobre el escritorio porque no la sujeté bien. El agua humedeció los documentos, y deprisa, los moví, y en un rincón del cuaderno de piel debajo. Pensé que Julián no tenía secretos para mí, así que nunca indagué en su privacidad. Pero esta vez, quizás debido a su frialdad reciente, cogí el cuaderno por curiosidad. Registraba 7 años enteros, desde que tenía 20 años hasta ahora. Dafne, si no fuera por ti, quizás no estaría aquí. Dafne, me estoy casando. Realmente desearía que fuera contigo. Dafne, he ganado mucho dinero y ahora soy digno de ti. Es una lástima que no estés a mi lado. Después, solo era su nombre el que llenaba toda la página. Dafne, 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 Dafne. El deslumbrante nombre de Dafne. Cuando volví a la última página, estaba escrita de manera conspicua: Dafne, eres mi luz y mi salvación. Cuando estábamos en nuestra situación más penosa, una vez se abrazó conmigo en el apartamento de alquiler y me dijo con una voz sumamente suave: Lily, si no fuera por ti, no sería quien soy hoy. Me salvaste. Me dolió el corazón, y cerré en silencio el cuaderno y ordené los documentos mojados. El teléfono sonó, y tardé mucho tiempo en pulsar el botón de contestar con las manos temblorosas. Era uno de los amigos de Julián. Cuñada, ¿puedes venir a recoger a Julián? Está borracho y no para de llamar tu nombre. Las luces del club estaban tenues, pero aún así lo divisé entre la multitud a primera vista. Nunca bebía, pero ahora sus mejillas estaban enrojecidas, sus ojos desfocados, y murmuraba algo sin parar. Cuando me acerqué, pude escuchar claramente que estaba diciendo el nombre de Dafne, no el mío. Cada llamado azotaba mi corazón sangrante. Cuñada, ¿Julián hizo algo mal? Ha estado llamando tu nombre de una manera tan tierna y diciendo cosas como que solo tiene a ti en su corazón y por qué no puede ser él y otras tonterías. Los demás, con buena intención, querían que viera su profunda afección, pero no sabían que esta afección nunca me había pertenecido. Quería decir que solo tenía a Dafne en su corazón. Dafne también se estaba casando, y se preguntaba por qué no podía ser él el novio. De esta manera, parecía que yo era la mala que lo estaba atrapando y no le estaba permitiendo perseguir su felicidad. Di una sonrisa incómoda y lo ayudé a subir al coche. Una figura esguilares en la distancia se acercó apresuradamente con tacones altos. Dafne era realmente Dafne. Incluso aunque su padre, el alcalde, había sido encarcelado y su vida había experimentado un descenso repentino, todavía se veía altanera. Primero, me dio una mirada despectiva, y luego se agachó preocupada para mirar a Julián inconsciente, fingiendo: lo siento. Hoy le envié una invitación a Julián. Parece que está de mal humor. Quizás esté preocupado de que me maltraten después de casarme. No es de extrañar que él, que nunca bebía, estuviera muerto de borracho hoy. Cada año en nuestro aniversario de bodas, realmente quería tomar una copa de vino con él y coquetear un poco, pero sin excepción, él se negó firmemente. La gente solo bebe cuando está triste, ¿no? Presumiblemente, hoy, cuando recibió la mala noticia de que Dafne se estaba casando, estaba tan deprimido y decepcionado que tuvo que adormecer su dolor con el alcohol. Viendo que no respondía, Dafne sacó una exquisita invitación de su bolso Bekin y sonrió: me caso el día después de mañana. Los dos deben venir a la boda. Mis ojos se clavaron en ese bolso. Por casualidad, yo también tenía uno, que me dio Julián. El mío estaba hecho de gamuza común, mientras que el de ella estaba hecho de rara piel de cocodrilo. Y con la situación económica actual de Dafne, nunca podría permitirse un lujo tan costoso. Resulta que no solo el corazón de Julián no era mío, sino que también le daba prioridad a Dafne cuando se trataba de cosas materiales. Di una sonrisa tranquila: quizás no pueda ir, pero Julián irá. El día después de mañana era nuestro aniversario de bodas. Parecía que no podíamos celebrarlo. Julián se despertó antes que yo y estaba sentado en la cama mirando su teléfono.
Estaba tan concentrado que ni siquiera se dio cuenta de que yo también estaba mirando lo mismo que él, la invitación electrónica de Daphne. En la foto, ella sonreía dulcemente, y era tan delicada que ni siquiera se podían ver sus poros. ¿Cómo era el novio? No lo sabía. Porque Julián había acercado la foto de la boda hasta que solo quedaba Daphne en el marco, y sus dedos acariciaban suavemente su mejilla de manera contenida. Después de un largo tiempo, se levantó y se acercó al escritorio, como si fuera a comenzar a escribir en ese diario de Daphne de nuevo. ¿Qué escribiría esta vez? Sería, «Te estás casando, y el novio no soy yo», o «Voy a detener la boda». En mi decepción, de repente me llamó muy fuerte por mi nombre, Lily. «¿Revistaste mis cosas?» Me recomponí y fingí ser indiferente mientras me acercaba a él. ¿Por qué se han tocado las cosas en el escritorio? ¿Y por qué hay manchas de agua? Apunté a la cortina que se agitaba. Anoche llovió, y olvidé cerrar la ventana. Se sorprendió, cerró la ventana con fuerza y dijo con voz profunda, «¿Cómo podrías olvidarlo? ¿Qué pasaría si estos documentos se estropearan?» Lo que él apreciaba no eran los documentos, sino el diario debajo y sus sentimientos ocultos y reprimidos. Quedé en silencio y vi cómo nerviosamente guardó el cuaderno en el cajón y arrojó al cubo de basura la invitación que había dejado casualmente en el escritorio. «Bueno, vamos a desayunar». Se calmó, y su tono se volvió mucho más suave. Pero apenas se cambió de ropa, recibió una llamada telefónica. Tomó el teléfono y corrió hacia el balcón, cerrando bien la puerta corredera para que no pudiera oír nada. Pero a partir de la expresión emocionada en su rostro, no era difícil adivinar quién estaba llamando. Se apoyó en el balcón, y una sonrisa que no podía contener se extendió por sus labios. Un viento frío sopló de algún lugar, haciéndome abrazarme y agacharme débilmente. Al final, no desayunamos. Dio como excusa que había un asunto urgente en la empresa que debía ser resuelto y me dejó atrás y salió. No se olvidó de ponerse la corbata más llamativa y rociar perfume de olor a madera. Por la tarde, fui a una pastelería y tomé algunas fotos de los pasteles y se las envié a él. Le pregunté si deberíamos tomar un 1000 hojas de mango o un pastel del bosque negro para nuestro aniversario. Tardó mucho tiempo en responder, «Cualquiera está bien. Tomemos el de mango». Soy alérgica al mango, y hice esa pregunta solo para probarlo. Como era de esperar, no le importó. De hecho, cuando lo pienso bien, realmente no sabe mis preferencias. Pero sé todo sobre él, la marca de su ropa interior favorita, el color que adora, y el sabor que le gusta. Excepto sus verdaderos sentimientos. El conocido Maybach negro se detuvo. Bajó del coche, fue a la floristería de al lado y eligió un ramo de rosas. Las colocó cuidadosamente en el asiento del pasajero y luego se marchó conduciendo. Guardé mi teléfono y me senté en la pastelería, mirando con desgano la vista de la calle. 2 horas más tarde, sonó el tono de notificación. Era Daphne. En realidad, básicamente no tuve contacto con Daphne. Ella siempre me había despreciado. Nuestro contacto comenzó hace 2 años. Después de que se fue al extranjero a estudiar, su padre fue encarcelado, y se quedó sin nadie en quien confiar. Julián tomó la iniciativa de decir que la auspiciaría para que terminara sus estudios. Ella publicó 2 publicaciones en las redes sociales hoy. Puedo oler el perfume de olor a madera. Cuando cierro los ojos, siento que puedo escuchar el sonido del bosque. Amar a alguien es como criar flores. Regar significa consentir. La imagen adjunta eran las rosas que Julián acababa de llevarse. La sugerencia era tan obvia que claramente solo era visible para mí. Le di un me gusta, pero no tomé ninguna otra acción durante mucho tiempo. Finalmente, ella se impacientó primero y me envió un mensaje privado. «Seguramente sabes que Julián y yo estamos enamorados el uno del otro, ¿verdad? ¿Por qué no quieres dejarlo? Has ocupado este puesto durante suficiente tiempo. Como no te irás por tu propia voluntad, lo forzaré. Dime, ¿pasará el aniversario contigo mañana, o vendrá a detener mi boda?» Incluso la fecha elegida para la boda era un medio para obligar a Julián a elegir. Esta era una provocación descarada e inética. Pero yo no tenía la más mínima confianza. Me froté los ojos cansados y cambié a la interfaz de chat con Julián. «Mañana es nuestro aniversario. Recuerda reservar algo de tiempo». Al mediodía del día siguiente, llevé un 1000 hojas de mango y lo esperé en un restaurante occidental cerca de su empresa. Este restaurante tenía un significado especial para ambos. Después de que ganamos nuestra primera fortuna emprendiendo un negocio, nos hicimos novios oficialmente aquí. Ese día, él colocó torpemente el bistec cortado delante de mí, y una frase que había estado esperando años por escuchar finalmente salió de su boca. «Lily, ¿qué te parece si intentamos?»
Originalmente pensé que mis esfuerzos habían tocado a los dioses, pero de hecho, solo fue porque Daphne se había ido al extranjero a estudiar, y él se había conformado con lo segundo mejor por desilusión. Mientras estaba sumida en mis pensamientos, él llegó corriendo apresuradamente. Después de sentarse, solo miraba su teléfono y ni siquiera me echó un vistazo. Ni siquiera se dio cuenta de que el cabello largo que le gustaba más en mí se había cortado. Hoy era la boda de Daphne, y su corazón ya no estaba aquí. Lo probé deliberadamente. Por casualidad, oí que Daphne se casa hoy. Su mano se detuvo, y un rastro de tristeza apareció en su rostro. Incluso le di un sobre rojo grande, deseándole a ella y a su marido una unión eterna. Enuncié las 4 palabras, unión eterna, muy claramente. De repente, se levantó, y la silla hizo un ruido de raspado áspero, haciendo que los demás fruncieran el ceño y se volvieran a mirar. Hay algo urgente en la empresa. Volveré a cenar contigo por la noche. Tampoco lo detuve. Lo vi tomar el abrigo colgado en la espalda de la silla y salir apresuradamente. Julián, no pude evitar llamarlo suavemente desde detrás. ¿Entiendes el principio de que las cosas no se deben repetir 3 veces? La primera vez, recibió una llamada de Daphne y dio como excusa que tenía trabajo que hacer para ir a acompañarla. La segunda vez, eligió cuidadosamente las rosas para Daphne, pero no sabía nada de lo a lo que soy alérgica. La tercera vez, me abandonó en nuestro aniversario de bodas para detener a la persona que más amaba de casarse. Sus pasos se detuvieron, pero no se volvió. Salí del restaurante, tomé los documentos de identificación que había empaquetado la noche anterior y tomé un taxi directamente al aeropuerto. Antes de abordar el avión, le envié el acuerdo de divorcio preparado y apagué mi teléfono limpiamente. Conocí a Julián cuando tenía 10 años. Cuando tenía 18 años, me tomé 3 trabajos extra para financiar sus estudios. Cuando tenía 22 años, renuncié a la oportunidad de ser recomendada para la maestría y lo acompañé a emprender un negocio. Cuando tenía 24 años, me casé con él con la visión de una felicidad. Hasta hoy, a la edad de 27 años, estoy sola. Después de bajar del avión, recibí docenas de llamadas e innumerables mensajes de Julián. ¿Qué significa el acuerdo? ¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes el teléfono? Es solo un aniversario de bodas, ¿no lo celebramos todos los años? Sí, fui a detener la boda de Daphne, pero es porque el novio no es una buena persona. Daphne me salvó, y ella también pidió a su padre que me auspiciara para ir a la universidad. ¿No quieres que ella sea feliz? Deja de hacer un escándalo. ¿Por qué estás hablando de divorcio? No te dejaré por Daphne. Justo después de leer los mensajes, su llamada entró de nuevo. ¿Por qué no respondes el teléfono? ¿Dónde has ido? ¿Por qué apagaste el teléfono? Dije suavemente, vamos a divorciarnos. No quiero decir nada más al respecto. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, y su tono se fue suavizando gradualmente. ¿Estás exagerando de nuevo? Yo no. Basta, lo interrumpí, tú sabes mejor que nadie si lo hiciste o no. Si tienes conciencia, por favor firma el acuerdo de divorcio lo más pronto posible. Mi petición no es excesiva. Ahora que el patrimonio de Julián ha aumentado drásticamente, solo pedí la mitad en efectivo equivalente a su participación en la empresa, y el resto de la propiedad inmobiliaria sería suya. Creo que esta es una cláusula razonable. Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Saliendo del aeropuerto, el cielo estaba azul claro. En el pueblo de agua al sur del río Yangtze, había caminos empedrados de piedra azul, paredes blancas y techos de tejas oscuras. Había estado viviendo aquí cuando no tenía nada que hacer, había explorado todas las calles y callejones. Cuando regresé este día, antes de incluso entrar, la dueña del albergue me arrastró a un lado. Chica, un hombre vino aquí y específicamente preguntó por ti por tu nombre. Eché un vistazo y vi a Julián sentado en el banco de piedra en el patio, con un aspecto desanimado. No lo había visto durante y parecía haber perdido mucho peso. Tenía una barba sin afeitar en su barbilla. La sudadera casual blanca que le había comprado colgaba sueltamente sobre él, llena de arrugas y llano suave. Durante este periodo, me había bombardeado con llamadas y mensajes. Realmente no podía aguantarlo más, así que le envié el número del abogado y bloqueé toda su información de contacto. No firmó el acuerdo de divorcio ni presentó ninguna objeción. El hecho de ser evasivo no servía de nada. Aún tenía que enfrentarme a lo que venía. Agradecí a la dueña del albergue con una sonrisa y entré al patio y me senté enfrente de él. Parecía demasiado cansado incluso para levantar los ojos, pero todavía seguía mirándome. Incluso su voz estaba cansada. Lily, te he estado buscando durante mucho tiempo. Extendió su mano,
tratando de agarrar mi brazo, pero me deslicé para evitarlo. Su mano colgó en el aire, y pareció un poco incrédulo. Nunca le había rechazado su contacto físico antes. Creo que lo hice muy claro, Julián. Eres inteligente y debes entender lo que quiero decir. Se dio cuenta de que no estaba bromeando con él. Sus ojos se pusieron rojos, y dijo obstinadamente, hemos sido marido y mujer durante 3 años. ¿Qué malentendido no se puede resolver? Pero esto no es un malentendido. Un escalofrío de dolor subió a mi corazón, y contuve mis lágrimas. Tu diario, tu negligencia, todo es la verdad. Quedó sin habla, y tardó mucho tiempo en encontrar una excusa que parecía algo razonable. ¿Sobre el diario? Admito que solía considerar a Daphne como mi salvación, pero es porque ella fue la primera persona en extenderme la mano, y fue su familia la que me auspició para que fuera a la universidad. Le estoy muy agradecido a ella. Nunca había presumido de estas cosas viejas delante de él, pensando que no era necesario. Pero ahora me sentía tan ofendida. Daphne te dio el caramelo porque tenía miedo de que te murieras de hambre y le rogué que te lo diera. Tus honorarios universitarios tampoco fueron auspiciados por ellos. Los gané dando clases particulares, lavando platos y repartiendo volantes. Deja de mentir, Julián. ¿No es mejor que les deje hacer las suyas a ustedes dos? La noticia lo golpeó duro, y se tambaleó cuando se marchó. He vivido en el pueblo antiguo al sur del río Yangtze durante más de medio año. Extrañamente, aparte de mí, rara vez había huéspedes en este albergue. Menos Julián. Casi todos los fines de semana, volaba aquí y me encontraba brevemente. A veces recogía unas pocas flores pequeñas al lado de la carretera y las ponía en mi ventanal. A veces me traía los pasteles que más me gustaban de una tienda de renombre en la ciudad. No hablaba mucho conmigo porque cada vez que lo hacía, le preguntaba qué tan avanzado estaba el proceso de divorcio. El divorcio de personas adineradas, que estaba relacionado con la división de la propiedad, requería una evaluación y la consideración cuidadosa de los abogados. El plazo siempre se alargaba un poco más. Cada vez, se volvía y decía que todavía necesitaba tiempo. A altas horas de la noche del viernes, llegó mojado por la lluvia y se paró debajo del toldo. Su elegante abrigo de lujo, ajustado y elegante, estaba empapado, y el agua goteaba de su cabello. Parecía un pobre perro callejero. Admito que sentí un momento de debilidad. Suspiré y lo invité a la habitación. Hacía tanto frío y no estaba en buena salud. Seguramente se resfriaría. Preparé una taza de té caliente y se la entregué. Julián, no vengas más. Sus labios estaban azules por el frío. Tengo que venir. Tengo que venir todas las semanas. Ni el sábado tampoco. Quiero venir el viernes. Así puedo verte al menos 3 días a la semana. Parecía haber bebido mucho vino, y su tono era obviamente el de alguien que se comportaba coqueto. No, voy a volver a la ciudad a pronto. Al oír esto, se alegró. ¿Lo has pensado bien? Sabía que no podrías dejarme. Viendo que quería acercarse y abrazarme, me levanté rápidamente y me mantuve a una distancia segura de él. No voy de vuelta por ti, y es incluso más imposible que cambie mi determinación de divorciarme. Había estado repasando durante medio año y estaba lista para volver y tomar el examen de ingreso a la maestría. Aunque ya tenía 27 años, todavía creía que tenía la posibilidad de perseguir una vida mejor. Bajó la cabeza y soltó un suspiro apenas audible. Cuando volvió a levantar la cabeza, su tono era firme. No importa. Mientras vuelvas, todo volverá a su rumbo normal. Sí, todo estaba volviendo a su rumbo normal. Era mi nueva vida en la que olvidaba todo y comenzaba de nuevo. El domingo, insistió en tomar el avión conmigo. Cuando lo rechacé, me siguió y compró un billete para el mismo vuelo. Luego, sin problemas, intercambió su billete de clase de negocios por el asiento al lado del mío. El viaje solo duraba 3 horas, y podía soportarlo. Pero no esperaba ver a Daphne tan pronto. Tenía un maquillaje delicado y se veía bonita como una muñeca. Tan pronto como me vio, se acercó a saludarme, como si nunca hubiera habido ningún conflicto entre nosotros. Le hice una pregunta con la mirada sobre por qué Daphne estaba aquí. Estaba muy avergonzado, evitó mi mirada, pero tomó educadamente el café de su mano. Lo siento, Lily. No sabía que también ibas a volver, así que solo preparé una ración para Julián. Con habilidad nos condujo fuera del aeropuerto y habló con el conductor del coche privado de Julián. Parecía que venía a recogerlo cada vez que volvía. Mirando la familiar vista de la calle fuera de la ventana, dije fríamente, por favor, detenga el coche. Julián se volvió inmediatamente y dijo seriamente, vamos directamente a casa. Preparé el pastel de mango que no pudimos comer la última vez.
Julián, todavía hay muchos contratos en la empresa esperando que los trates. En el que estuve ausente, resultó que Daphne ya se había unido a la empresa de Julián. Afortunadamente, ya no me pondría triste por sus asuntos. A pesar de los intentos de Julián de detenerme, me bajé firmemente del coche. Después de volver, compré un apartamento de segunda mano y realicé la última revisión intensiva. El día en que salí de la sala de examen, mirando a los jóvenes y bonitos estudiantes universitarios a mi alrededor, me sentí en trance. Parecía que había regresado al momento en que tenía 20 años con Julián. En aquel entonces, aunque no éramos amantes, éramos el único apoyo el uno del otro. También me había recogido del trabajo en horas tardías de la noche, me había acariciado las manos cubiertas de heridas por el frío. Mientras me regañaba por ponerme tan cansada, decía con dolor que ganaría mucho dinero en el futuro para que no tuviera que lavar platos el resto de mi vida. «Lily, ¿es usted?». Una voz familiar llegó desde detrás de mí. Me volví y vi que era mi compañera de habitación en la universidad, Mia. Después de que renuncié a la cuota de recomendación ese año, ella tomó mi lugar y se persuadió en una maestría bajo Lucas. Ahora está enseñando en la universidad. ¿Cómo estás ahora? Lucas ha estado hablando de ti, diciendo que es una lástima lo de ti. Solo sonreí y no supe cómo responder. Después de una breve conversación, dijo, hay una reunión de clase la próxima semana. Por favor, hazme un favor y ven seguro. Antiguamente, estaba ocupada trabajando para ganar dinero y rara vez salía con mis compañeras de habitación. Más tarde, giraba en torno a Julián y casi no tenía un círculo social o una vida propia. Pensando en esto, acepté encantada. También necesitaba tener nuevas interacciones sociales. La reunión se llevó a cabo en un familiar club VIP. Fue abierto por uno de los amigos de Julián. Había venido aquí a recogerlo en la noche en que descubrí todo. Mis compañeros de clase estaban todos y cada uno yendo muy bien ahora. Algunos se habían convertido en ejecutivos senior en empresas extranjeras, algunos habían aprobado los exámenes para puestos públicos con buenos beneficios, y algunos habían continuado de maestría a doctorado y se habían centrado en la investigación. Excepto por tener un poco de dinero, parecía que no era nada. Mia susurró en mi oído, he oído que es extremadamente difícil reservar este club, pero Henry solo hizo una llamada a través de su secretaria y lo resolvió. El nombre de Henry sonaba un poco familiar, pero no podía recordarlo en ese momento. Afortunadamente, tenía a Mia, que sabía todo, a mi lado. ¿No lo recuerdas? Es ese chico guapo de una familia realmente adinerada. Oh, en aquel entonces estabas realmente demasiado ocupada trabajando. Incluso hicimos una tarea grupal juntos. Todavía no tenía mucha impresión. El ambiente era un poco ruidoso, y me costó mucho encajar, así que solo podía ir al pasillo a tomar aire. Un hombre alto estaba apoyado en el alféizar fumando. Justo cuando estaba a punto de buscar otro lugar, me llamó con una voz profunda. «Lily». Apagó su cigarrillo y se acercó a mí. «¿Realmente viniste? ¿Me recuerdas? Hicimos una tarea grupal juntos». Parecía que era Henry. Estaba un poco avergonzado. Justo cuando estaba pensando cómo manejar la situación, de repente agarró mi brazo y me atrapó entre su abrazo y la pared. Resultó que 3 o 5 hombres borrachos salieron de la habitación privada de al lado y casi se toparon conmigo. Tan pronto como se fueron, él soltó rápidamente, «Lo siento, no pretendía ofenderte». Yo tampoco tenía ningún pensamiento romántico. Sacudí la cabeza y estaba a punto de agradecerlo cuando el hombre que acababa de pasar por allí de repente volvió y me miró fijo. «¿Cuñada? ¿Por qué estás aquí?» «Julián. La cuñada también está aquí. ¿Por qué no dijiste nada?», gritó hacia la habitación privada. Cuando Julián salió, me vio enfrente de Henry. Su rostro se oscureció, y avanzó con paso firme para arrastrarme a su lado. Henry todavía quería decir algo, pero le moví la cabeza, indicándole que entrara primero. Después de que se fuera, Julián me llevó a la habitación privada. Cuando todos estaban divirtiéndose bebiendo y brindando, se asustaron por su expresión sombría y apagaron la música. Incluso cerraron la puerta cuando se fueron. La amplia habitación privada estaba tenuemente iluminada y increíblemente silenciosa. Incluso podía oír su respiración ligeramente acelerada. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué no has estado contestando mis llamadas ni respondiendo a mis mensajes recientemente? Estaba ocupada con mi revisión, así que naturalmente, no tenía tiempo para responder a su deseo tardío de compartir. Realmente me molestó su pregunta directa. Me solté de su mano y dije con impaciencia, «Tú también lo viste. Ahora tengo mi propia nueva vida. ¿Puedes dejarme en paz y divorciarte de mí?». Nunca había visto a Julián así antes.
Retrocedió paso a paso, y su sonrisa parecía más fea que un llanto. Está bien, vale. Entonces, como quieras. Cuando se volvió para irse, vi que se frotó la cara y hasta su voz estaba temblando. Te dejaré en paz, Lily. Al día siguiente, recibí un mensaje del abogado. Más tarde, cuando firmé el acuerdo de divorcio, él tampoco apareció. Aceptó todas las condiciones que propuse e incluso me dio un gran ático en la planta alta en el centro de la ciudad como bonificación. La próxima vez que lo vi fue cuando fuimos a la oficina de asuntos civiles a tramitar los procedimientos de divorcio. Se acercaba el festival de la primavera, y aquella día nevó fuertemente. Cuando salimos, se quitó la bufanda y me la ató al cuello. Era un artículo de lujo discreto hecho de cashmere puro, pero no parecía tan cálido como la bufanda ordinaria de 29 yuanes que me eligió en la boutique cuando tenía 20 años. En aquel entonces, dijo, recuerda ponértela en Nochebuena. Te llevaré afuera a lanzar fuegos artificiales. Cuando no sabía que tenía a alguien más en su corazón, alguna vez estuve profundamente conmovida por estos pequeños detalles. Ahora nos miramos el uno al otro sin decir nada, y ni siquiera pude decir gracias. Solo hice un gesto para detener un taxi y me fui como si estuviera huyendo, temiendo que él viera las lágrimas en las esquinas de mis ojos. En Nochebuena, no tenía a dónde ir, así que volví al hogar de beneficencia. El grupo de niños de mi edad ya se habían hecho mayores y habían ido por su propio camino, pero todavía había innumerables niños abandonados siendo enviados allí. Se subieron a mí y me llamaron cariñosamente Lily, así como lo hacía la directora. Solía traer frecuentemente snacks y artículos de uso diario aquí, esperando que los niños como yo y Julián pudieran tener una vida mejor. Julián nunca había estado aquí. Para él, el hogar de beneficencia era un testimonio de su difícil infancia, y ni siquiera quería mencionarlo. Pero hoy vino, llevando un abrigo de cuadros marrón oscuro, con una figura alta y esguilares. Sus ojos sin fondo me miraban directamente, y los niños que me rodeaban se dispersaron de miedo. En años anteriores, cenábamos juntos en Nochebuena. Ahora que estaba libre, ¿por qué no iba a acompañar a Daphne? Mientras me preguntaba en secreto, él ya se había acercado a mí cargando con bolsas grandes y pequeñas. ¿Quieres lanzar fuegos artificiales? Su voz intentó sonar tranquila, pero sus pestañas temblorosas lo delataron. Le respondí educadamente, no, todavía necesito ayudar a Madre Lily a cocinar. Inesperadamente, todavía tuvimos la primera cena de Nochebuena juntos después del divorcio. Insistió en lavar los platos. Cuando sus manos estaban cubiertas de espuma, el teléfono a su lado sonó. Responde por mí. La pantalla mostraba que era Daphne. Contesté la llamada y le acerqué el teléfono al oído. Aunque no estaba en altavoz, podía oír la voz histérica al otro lado. Julián. Desde que arruinaste mi boda, ¿por qué no te haces responsable de mí? Y me dejaste sola para celebrar el año nuevo. Estaba un poco avergonzado, pero todavía contenía su temperamento y respondió, tú me dijiste que él te estaba maltratando, así que fui a detener tu boda. Ya te he compensado con un trabajo decente y dinero. En cuanto a cualquier otra cosa, no lo intentes. La persona al otro lado se volvió aún más histérica y amenazó con que estaba parada en la azotea de la empresa ahora y saltaría del edificio si él no se acercaba. Julián secó las manos y salió apresuradamente. Lo siento, la vida de alguien está en juego. Volveré a tiempo para quedarme despierto contigo hasta que llegue el año nuevo. Mirando su figura alejándose, me di cuenta de que no parecía estar triste. Ninguno de sus movimientos podía alterar mis emociones más. Esa noche, no me quedé en el hogar de beneficencia, ni me preocupé por si podía volver a tiempo o no. Parecía que él estaba tratando de ganarse de vuelta mi corazón. Flores, pasteles y bolsos de diseñador llegaron a mi casa uno detrás del otro. Los devolví todos intactos. También le envié un mensaje, deja de enviar cosas. Soy alérgica al mango. Llamó desesperadamente y envió mensajes pidiendo disculpas. Tuve que bloquearlo de nuevo. Medio año después, regresé a la universidad. Mi supervisora todavía era Lucas, quien siempre me había gustado. Me pidió que la acompañara a un almuerzo de negocios, diciendo que tenía más experiencia social que los demás y no me avergonzaría delante de personas importantes. Pero sabía que quería presentarme a sus contactos y abrir camino para mi futuro. Cuando seguí a Lucas a la habitación, inmediatamente vi a Julián sentado en el asiento principal. Obviamente, no estaba consciente de mi presencia. En el momento en que me vio, saltó de su silla. La cena fue bastante extraña. Aunque era la persona con menos experiencia en la mesa, era Julián quien parecía incómodo. Para relajar el ambiente, alguien preguntó bromeando,
Julián, eres tan joven y exitoso. Me pregunto si estás casado. Mostró su anillo de casado y me miró fijamente, diciendo, he estado casado durante 3 años. Cuando llegó mi turno de ser preguntada, sonreí y dije, estoy divorciada y soltera. Si alguno de ustedes líderes tiene un candidato adecuado, pueden presentármelo. Todos rieron y me elogiaron por ser franca. Nadie notó que el rostro de Julián se había vuelto tan frío como el agua quieta. Después de eso, no habló mucho. Había un plato de delicioso mero al vapor en la mesa. No me atrevía a girar el rodillo giratorio. Solo me atrevía a coger comida con mis palillos cuando venía hacia mí por sí mismo. Julián pareció notar esto. Cada vez que ponía mis ojos en un determinado plato, dentro de medio minuto, él giraba el rodillo giratorio y lo ponía delante de mí. Mientras estaba sumida en comer, un hombre de mediana edad de repente me señaló y dijo, esa chica, ven, brinda a todos en la mesa. Fruncí el ceño. Lucas, que estaba a mi lado, estaba a punto de buscar una excusa para sacarme de apuros cuando escuché a Julián decir con voz profunda, dejen que beban los hombres. Maxwell, te brindo. El hombre de mediana edad inmediatamente le hizo los pedidos y se olvidó de mí. Después de varias rondas de beber, Julián aceptó cada brindis, una copa detrás de otra. Al final, sus ojos estaban desfocados y sus orejas estaban completamente rojas. Se tambaleó y se acercó a mí delante de todos. Su voz estaba un poco ronca cuando dijo, Lily, ¿volvemos a casarnos? Todos en la mesa se quedaron con la boca abierta. Sintiendo que la situación no era buena, rápidamente lo saqué. Casi se derrumbó sobre mí, y todavía murmuraba mi nombre. El coche estaba estacionado en la entrada. Hice un gesto al conductor para que abriera la puerta y lo metí con fuerza en el asiento trasero. Pero él agarró mi muñeca con fuerza, y no importa cómo intenté liberarme, no podía. Dejé de luchar, subí al coche y me encontré con su mirada. Julián, ¿qué diablos quieres? Las esquinas de sus ojos estaban escarlata. Tocó su estuche de cigarrillos y luego lo dejó como si de repente se diera cuenta de algo. Lily, quiero comenzar de nuevo contigo. He enviado a Daphne al extranjero, y no tendré ningún contacto con ella a partir de ahora. No importa si has estado con alguien más durante este tiempo. No me importa. Solo quiero que me des otra oportunidad. No puedo vivir sin ti. Me recosté en el asiento y me froté los templos. Julián, ¿me amas? Estaba muy emocionado y intentó agarrar mi mano. Te amo tanto. Pero ya no te amo. Suspiré y saqué mi mano de su palma rígida. Te amé durante tantos años, pero al final, descubrí que tu corazón estaba lleno de alguien más. No es cierto decir que no estoy triste. Pero ahora me he superado, y ya no estaré triste por ti. Incluso si te casas con Daphne mañana, solo desearé sinceramente tu felicidad desde el fondo de mi corazón. No tiene sentido ofrecer un paraguas después de que ha parado de llover. Su arrepentimiento y despertar llegaron demasiado tarde, y mis verdaderos sentimientos han sido completamente agotados. Escuchó en silencio y luego se agachó lentamente y enterró su cabeza entre sus rodillas. Cuando oí sus sollozos reprimidos a mi lado, al principio pensé que era solo mi imaginación. Pero a medida que el sonido se hizo cada vez más fuerte, finalmente se rompió a llorar. Le di un paño de papel y accidentalmente toqué su rostro. Su rostro estaba mojado por las lágrimas ardientes. Pero ya no sentía ningún dolor en el corazón. Durante mucho tiempo después de eso, no lo vi. Todos los días, podía ver el conocido Maybach estacionado abajo de la escalera a través de la ventana. Y había un hombre parado en la sombra, con cenizas de cigarrillo en todo el suelo. En mi cumpleaños número 28, Henry me declaró su amor abajo de mi apartamento. Después de esa reunión de clase, habíamos estado en contacto, y él incluso me recomendó participar en un proyecto en su empresa. Sus ojos brillaban con ansiedad mientras me preguntaba si quería intentarlo con él. Mi primera reacción fue negar. En este momento, estoy concentrada en mi trabajo y estudios y no tengo planes de comenzar una nueva relación de momento. Pero de reojo, vi a un hombre parado debajo de la farola en la distancia, con un aspecto desolado. Tomé el ramo de rosas de la mano de Henry e invitó a él a subir. Después de explicarle que aquello era un último recurso apenas ahora, él dijo que lo entendía. Llámanos siempre que quieras utilizarme. Pero la próxima vez que yo confiese, debes pensar más detenidamente. En realidad, soy un buen partido. Me dio un guiño y no pude evitar reírme. Después de esa noche, nunca volví a recibir mensajes de Julián. La frecuencia con la que él bajaba a mi apartamento también disminuyó significativamente. A medida que pasaba el tiempo, la primavera dio paso al otoño y otro año pasó.
Había hecho muchos amigos. Mi hogar estaba en otra ciudad y no podía volver para la fiesta de la primavera debido al trabajo. Invitó a todos a mi casa para celebrar la fiesta de la primavera juntos. Hicimos dumplings y escribimos couplets, y realmente fue muy animado. Henry también se atrevió a unirse, diciendo que sus padres estaban de vacaciones en el extranjero y que él estaba solo y desgraciado. Cuando estaba pegando adornos para las ventanas, volví a ver a Julian. Tenía una capa espesa de nieve en los hombros. No sabía cuánto tiempo había estado parado allí. Parecía que había estado mirando constantemente mi ventana, así que en el momento en que lo vi, él inmediatamente me saludó con la mano. Luego sacó algunos fuegos artificiales pequeños del maletero y los encendió. Los fuegos artificiales eran como un árbol de fuego y flores de plata, deslumbrantemente hermosos. Los fuegos artificiales solo duraron un momento y pronto volvieron a la oscuridad. Sus labios se movían, pero no podía escuchar lo que decía. Solo podía ver el continuo flujo de aire caliente saliendo de su boca. Finalmente, tomó una rama y escribió en la nieve: «Feliz Año Nuevo. Que tengas paz y alegría». Esta fue la primera fiesta de la primavera que pasamos separados. Él seguía estando solo, pero a mi lado, ya había muchas personas que podían hacer que estuviera feliz. Le dije con los labios: «Feliz Año Nuevo». La olla caliente estaba hirviendo y Henry me instó a ir a brindar con ellos para celebrar. Cerré la cortina y volví a la mesa del comedor con una sonrisa. El enredo con Julian había terminado. Pero la maravillosa vida de Lily aún estaba por continuar.